Bueno, qué raro está el Savoy, ¿no? Bueno, tenemos todo un sistema, no se crean, que acá yo creo que estoy saliendo en vivo. Sí, por los saludos, son geniales. Bueno, este, está bravo esto, ¿no? Bueno, saben que... cuánta gente, una locura. Hola, hola. Cuánta gente, qué lindo, qué lindo. Buenísimo. Qué, qué lindo, bueno. ¿Vieron el cuadrito? Esto vamos a rifar, ¿eh? Entre todos. Bueno, vamos a arrancar. Primero me parecería re psicótico que arranque con el seminario que nos propusimos y no hacer algún comentario por lo que estamos pasando. Bueno, no voy a decir mucho, pero es una situación realmente increíble, ¿no? Creo que estamos en presencia de un acontecimiento que no tiene escritura en la historia de la humanidad. Pestes hubo siempre, y demás cosas, guerras mundiales, pero nunca que atrape así a todo el mundo, ¿no? Con cosas bastante nuevas, ¿no? Qué sé yo, que el poder bélico nuclear quede como impotente ante el poder viral, bueno, un sinfín de cosas que creo que van a modificar muchas otras. Pero como leí en un posteo de Marina Esborras, lo más prudente ahora, más allá de cosas que decimos para desangustiarnos, en verdad es esperar y usar el método freudiano de retroactivamente hacer alguna interpretación, si es que se puede, ¿no? Bueno, yo estoy medio perdido acá, no sé si estoy saliendo. Vamos a tener un poquito de paciencia. ¿Estoy saliendo? ¿Sí? ¿Sí, no? Bueno. Tenemos todo un sistema acá. Yo estoy yendo por acá. Los chicos me están contestando por ahí. Y... bueno, sí, estoy saliendo. Bueno, decía bueno, que estamos en esta cuarentena loca, que en fin, que hay que esperar para entender algunas cositas. Bueno, nosotros nos propusimos encarar este trabajo por varias razones. Una de las cosas más importantes es que entendemos que hay una situación, todo el grupo hemos entendido que hay una situación del psicoanálisis que se ha vuelto complicada, en el sentido de que hay un montón de mantras, de sintagmas cristalizados y demás que requieren de alguna intervención. Y bueno, la mejor intervención que se nos ocurrió es volver a leer a Freud. En este sentido nos pareció que volver a leer a Freud podía, a partir de Freud,
ir estableciendo conexiones entre lo que dice Lacan y demás, para ver si se sale de esta repetición automática que nada tiene que ver con la repetición en tanto que tal. Así que bueno, nos propusimos este trabajo que requiere también plantear para nosotros qué quiere decir leer a Freud hoy y, y también ¿por qué Masota? Porque muchos de ustedes saben que hemos elegido el programa, el mítico programa de Masota, no para dar ese mítico programa, sino para inspirarnos en él y arrancar desde ahí. O sea, sería, bueno, ¿por qué Freud hoy? Y apoyados en Masota. Masota dice algo que, bueno, en mi caso fue dicho contemporáneamente, ¿no? Soy de esa época. Parece que a mí me cuesta bastante todo esto porque siempre vuelvo a leer a Freud en épocas aciagas, ¿no? Como esta. Yo arranqué a leer a Freud en la orientación que le daba Masota en época de la dictadura, ¿no? Y bueno, había que pensar algunas cosas respecto de eso. Bueno, pero lo que importa para mí es, para nosotros, un subrayado que hemos hecho de lecturas que tuvimos en el verano antes de empezar con este trabajo, que es bueno, que para Masota afirma algo que es interesante. Dice que Freud es lo reprimido, ¿no? Está bien en aquel contexto, en esa época, pero dice Freud es lo reprimido. Es interesante porque, bueno, mucha gente hoy parece que plantea cosas con un Freud ya ni directamente reprimido, sino completamente olvidado, como si Freud fuera un antecedente ya perdido de la cuestión. La posición que tengo yo, y creo que comparten mis compañeras y compañeros, es que, bueno, que hay algo que hay que pensar respecto de la fundación del campo que Freud establece, y que se trata de que el deseo es el de Freud. Entonces, en ese sentido, es interesante pensar la orientación que le vamos a dar a esto, no en el sentido de interpretar a Freud, sino de interpretar Freud. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que yo insisto hace mucho tiempo ya es que no hay un retorno a Freud simplemente, o que el retorno a Freud supone el retorno de Freud. O sea, hay algo de Freud que siempre se encuentra reprimido, algo que ya está planteado por Lacan en el Seminario 21, o sea, muy posterior a lo que escribió Masota, que es el hecho de que los incautos, los no incautos yerran, ¿no? O sea que hay mucha lectura no incauta, y bueno, nosotros nos hemos propuesto leer a Freud de una manera incauta, donde cosas que no están entendidas en Freud puedan aparecer. A Lacan un día le preguntaron si Freud estaba superado por él, y Lacan contestó: ¿cómo va a estar superado si todavía no lo entendemos? ¿No? No me parece que haya sido una respuesta de ocasión, sino que creo que fue una respuesta honesta, sincera de Lacan, porque es algo que nos ocurre a todos. Para mí las mejores inspiraciones, las mejores cosas que yo he podido... dicen que no se escucha. Están, no sé, parece que no se escucha. Bueno, decía que
las mejores inspiraciones, lo que mejor me ha podido salir, esas cosas que uno puede decir, un insight, que descubre alguna cuestión, que después se pone a trabajar, que no puede ser más que algo del propio análisis de uno, tiene que ver con que siempre, que siempre se, es partiendo de Freud. O sea, bueno, se escucha, dice. Bueno, quiere decir que para mí es fundamental partir de Freud y de ahí en más ir estableciendo algunos juegos y cosas que pongan en acto la creatividad o la interrogación o poner en juego el método freudiano en la lectura, ¿no? Bueno, gracias, ahí me están diciendo que se escucha bien, muchas gracias. Bueno, entonces, hemos pensado esta orientación que sería así, poder interpretar Freud como quien dice interpretar Bach. Ningún músico va a interpretar Bach si no conoce bien la obra de Bach, ¿no? Y eso me parece que sería algo muy bueno para todos y cada uno de nosotros. Esto no quiere decir que Freud sea la verdad revelada y sobre los 3 tomos, el texto cerrado de la Biblia, para nada, sino hacer casi lo mismo que Freud hizo con él mismo, porque si hay algo que Freud hace es entrar en contradicción con él mismo y ponerlo en juego, ¿no? Ponerlo en juego. Es habitual encontrar en Freud las afirmaciones más plenas junto con las contradicciones a esas afirmaciones más plenas, ¿no? Eso no es, como se ha intentado plantear, una bolsa de gatos que Lacan viene a ordenar, sino que eso tiene que ver con un método que Freud utiliza, donde pone en juego, pone en acto, yo lo entiendo así, una forma de entender la contradicción que excede el campo de la lógica, al menos aristotélica. Yo entiendo que Freud hace coexistir los contrarios de una manera ejemplar, ¿no? En el sentido también de lo temporal y el contexto, porque lo que es contradictorio en un punto no es contradictorio en otro. Bueno, así que lo que sí tenemos como prohibición, nos hemos prohibido entre nosotros, es el psicoanálisis aplicado de Freud, ¿no? Hay mucha gente que interpreta a Freud, en el sentido de interpretar la persona. Yo les recomiendo que lean una clase del 27 de enero del 54, que es el seminario 1, la clase 2, donde Lacan interviene sobre una intervención de una persona que está intentando interpretar a Freud, ¿no? Su autoritarismo para con los herejes, dice, o para con sus discípulos. Lacan le sale al cruce a esto y lo que va a sostener es esto, ¿no? En la enunciación de lo que dice ahí está claro de que a Freud no se lo interpreta. Mucha gente va sobre las cuestiones más referidas a hacer una psicología aplicada de Freud, como ya se quejaba Hegel, me apuntaba Guadalupe Marando, ya se quejaba Hegel del tratamiento que le daban a Napoleón, ¿no? Para Hegel no importaba la megalomanía de Napoleón, ni sus usos ni costumbres, sino algo que él entendía como el espíritu absoluto encarnado en Napoleón. Bueno, yo los invito, y creo todos mis compañeras del grupo Savoy, a que interpretemos Freud,
que lo aprendamos y que podamos intentar alguna traducción en esos puntos en donde no parece haber una traducción y poner en juego ese levantamiento de la represión, ¿no? Para Freud, ustedes saben, ya para entrar en el tema, para Freud el primer paso que da es el proyecto de una psicología para neurólogos. Es un texto que Freud mismo abandona, ¿no? En ese sentido, Mariano Bello planteó el título de este trabajo, Freud contra Freud, porque Freud se la pasa mandándole cartas a Fliss y trabajando día y noche sobre la cuestión del proyecto, y de buenas a primeras dice que todo eso es un absurdo, le pide perdón a Fliss, que es con quien él se pasa cartas por haberla abrumado con semejantes locuras. No obstante eso, parece ser que Freud cumple con eso algo que cumplen casi todos los grandes, es abandonar una primera obra como para que cumpla la función del cero, ¿no? Quiere decir que cumpla la función del cero de la serie que se va a instituir ahí, ¿no? Eso me parece interesante como operación de algo que se vacía en el origen para dar lugar a la serie. Bueno, es una lógica de Freud permanente, la cuestión de poner algo en el origen y bueno, sacarlo, ¿no? Si pensamos la lógica misma que establece Totem y Tabú, es esto, ¿no? Pone un padre en el origen, que en verdad no fue un padre, fue un mono macho gozador, que nace como muerto en la estructura, en fin, ¿no? Ven, pone algo y lo saca, ¿no? En el caso de Moisés, dice Moisés, como uno de la serie de los judíos, era necesario que no fuera judío, sino que, si ahí es una fórmula bien estoica de silogismo estoico, donde Freud dice, bueno, si Moisés era egipcio, entonces Moisés, ¿no? O sea que esta lógica parece ser algo que es inherente el pensamiento de Freud y que está marcado por el pensamiento de la modernidad. Freud no es un bicho único ni un elegido de Dios, sino que es alguien que participa de los problemas de su época. Y la modernidad se plantea en relación a la muerte de Dios, ¿no? Ahí lo tenemos a Nietzsche, y básicamente a la cuestión de un sentido no previo, ¿no? Como cae esa cuestión del sentido previo. Hay, bueno, un lindísimo libro de Foucault sobre Freud, Nietzsche y Marx, que puede explicar perfectamente bien esto y, bueno, darle origen a la cuestión. Bueno, nosotros elegimos el proyecto. No vamos a ver todo el proyecto, pero por lo menos para esta primera reunión vamos a recortar algunas de las cuestiones que nos parecen fundamentales. En principio vamos a tirar algunas líneas que Freud va a plantear en el proyecto. Freud considera la necesidad de construir un aparato, o sea, que sería un modelo que él plantea como el psiquismo, ¿no? Hay una cosa muy sorprendente en Freud respecto de esto, porque Freud dice que el aparato psíquico
es el resultado del choque de dos exterioridades, ¿no? El cuerpo y el mundo exterior. Nosotros podemos decir el cuerpo y el lenguaje, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el aparato psíquico no es subsumible a la anatomía ni al lenguaje. Queda para, en este sentido, una dimensión otra que hay que considerar. Mucha gente durante tiempo yo he escuchado de ir contra el aparato psíquico, contra el psiquismo, contra el cuerpo psíquico en favor del inconsciente. Me parece que es un error porque sigue siendo útil esta cuestión del psiquismo y hablar del cuerpo anatómico, el cuerpo psíquico, sigue siendo útil. Me parece que sigue siendo algo que va. El aparato psíquico, Freud lo construye ahí en esa metáfora que tiene neuronal, etcétera, con algunos rudimentos, pero bastante sólidos, ¿no? Uno es perdón, me mandan mensajes. Uno es que se trata de una estructura. Es interesante, no estaba el estructuralismo en boga, pero bueno, había ya desarrollos en lingüística y demás. Pero bueno, que tiene que ver con que el aparato psíquico es un conjunto de neuronas idénticas entre sí, pero se diferencian según el lugar que ocupan dentro del aparato, ¿no? En ese sentido está el aparato las neuronas phi, las neuronas psi, las neuronas omega. Son las neuronas psi son las que logran, mientras que las phi, las omega no. Bueno, todas esas cosas son muy sabidas por ustedes, pero vamos a intentar repetirlas para saber hacia dónde vamos, que es lo que voy a decir sobre el final de esta charla. Bueno, entonces el aparato freudiano es una estructura que, digamos, opera por interpretación y tiende a la alucinación. Estas dos cosas mantengámoslas ahí para aquellos, sobre todo, que no están avesados en estas cuestiones. El aparato psíquico para Freud, ¿no? En la concepción freudiana, opera por traducción, o sea, transferencia entre huellas, transferencia de cantidad, y tiende a la alucinación, o sea, la calidad. Hay cantidad y calidad, se separan en esos dos polos, ¿no? Que tiende que opera por traducción, está muy claro en todo lo que va a plantear Freud en relación a las transferencias de cargas, ¿no? Transferencias, investiduras, contrainvestiduras, que van armando este psiquismo. Vamos a ver cómo es que esto altera, digamos así, el concepto clásico de percepción. Es una cosa muy curiosa. Freud, en la carta 52, creo, le escribe a Fries diciéndole que se le ha pasado leyendo un montón de libros de psicología, etcétera, y no encontró nada sobre la conciencia. Uno se asombra, porque en verdad Freud es discípulo de Brentano, Husserl. ¿Cómo es eso? Yo creo entender que Freud lo que aduce ahí es que ningún texto hasta ahí habla de la conciencia que no se junte con la percepción, o sea, algo que separe la percepción de la conciencia. Freud separa la percepción de la conciencia, ¿no? Ahora vamos a ver un poco más claramente esta cuestión. Bueno.
La tendencia a la alucinación, para saber más o menos bien qué quiere decir la tendencia a la alucinación, vamos a tener que considerar dos vivencias míticas en Freud, no en Freud, sino dos vivencias míticas que plantea Freud. Una es la vivencia de satisfacción y la otra la vivencia de dolor, ¿no? Bueno, vamos a hacer una esquemita simple que es así. Para Freud, bueno, como es obvio, de un estímulo externo nos podemos librar mediante la fuga, ¿no? Pero no así de un interno cuando aparece una impotencia o algo que no lo permite, ¿no? Así que, digamos, es necesario para la cría humana algo que Freud llama la acción específica, ¿no? Que sería la acción específica de alguien que modifique las condiciones materiales, ¿no? Eso sería un poco marxista Freud, para la satisfacción externa, ¿no? Entonces, digamos así que ya para Freud existe una impotencia de origen para la cría humana, ¿no? Es una impotencia que debe ser suplida por otro, ¿no? Y Freud ahí dice un otro experimentado, ¿no? Tengo acá anotado, un otro experimentado, mayor, entre paréntesis, que advierta el estado de indefensión del niño, ¿no? Esto parece bastante sencillo, así planteado, pero tiene su vueltita, ¿no? Yo me acuerdo de Américo Vallejo, yo estudié con él un tiempo, y Américo decía que la madre puede asistir al niño en su grito en la medida de que ella pueda evocar su propio grito, ¿no? Que sería la evocación de su propio grito lo que permite a este adulto mayor asistir al niño, ¿no? Bueno, no sé si se aclara la garganta con Fernet, pero bueno, Fernet y soda y limón. Bueno, es recontra jodido hacer un chiste que nadie se ríe, porque, ¿vieron? Está un silencio acá. No saben lo que es hablar acá, ¿eh? Mamita, yo no me pongo nervioso nunca cuando hablo, mamá. Ahí los chicos me mandan una cosita. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Bueno. Entonces, yo estoy como el niño y me falta un adulto mayor. Freud dice que advierta, ¿no? Que advierta quiere decir que tenga, como se dice, una cuestión empática respecto de la cría, ¿no? Por ejemplo, le parece que esto fuera con natural, pero no lo es, porque evidentemente, por ejemplo, el escenario espantoso que genera la psicosis puerperal, ¿no? Ustedes saben, la psicosis puerperio, cuando el niño es llevado a los brazos de la madre, me mandan risas, son lo más, la verdad son lo más. Cuando se es llevado a los brazos de la madre lo rechaza. Yo he escuchado cosas tremendas, como sacame este cacho de carne, bueno, en fin, son juegos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una
cuestión re importante que es bueno fijar, o sea que no es con natural que la madre asista al grito del niño, como tampoco nada dice que el grito del niño sea una demanda, ¿no? Entonces, Freud va a hablar de ese desamparo inicial al cual está dirigida esta advertencia de la madre, o es eso que evoca su propio grito, su propia indefensión, ¿no? Pareciera ser que con esto Freud está aclarando, ¿no? Bueno, luego lo va a desarrollar mucho, pero está aclarando que nosotros, digamos, el ser humano, para el ser humano nada es imposible, ¿no? No me salten a yugular con lo real y todo eso. Nada es imposible. Lo que no puede lo deja, salvo que sea un neurótico importante, donde va a insistir con lo imposible, ¿no? Y de las amenazas externas se fuga, ¿no? Si puede, y si no, perecerá. Pero lo que en verdad es inquietante es el desamparo ante las propias pulsiones, ¿no? Esto es, para Freud, de arranque, lo que entiendo nos reubica de una manera completamente distinta a la pastoral social del niño como un querubín, paz y todo amor. Cualquiera que ya se ha acercado a la cuna de un niño recién nacido y demás, en algún momento verá que se trata de un demonio de Tasmania, no, el angelito de Dios, ¿no? Hay una irrupción muy violenta, que da cuenta de ese desamparo. Es lo que más vamos a ver si podemos desarrollar sobre el final de nuestra reunión de hoy, ¿no? Entonces, bueno, digamos así, que hay una cosa re interesante que da para hacer un montón de trabajos, sobre todo la gente del centro de lecturas, que estamos abocados al trabajo de las pasiones, que Freud dice que el desamparo es en el desamparo se encuentra el origen de los problemas morales, ¿no? O sea, digamos, todos los motivos morales, dice, no me salía bien la frase de Freud, todos los motivos morales son efectivamente parten de ese estado de desvalimiento de la cría humana. Ahí hay que hacer una diferencia re importante, ¿no? Hay que hacer una diferencia clara entre el desamparo y la inmadurez. El desamparo no es una inmadurez, ¿no? El desamparo es estructural y es para siempre. Eso no se arregla, ¿no? Porque si se dice la inmadurez pareciera ser algo que se supera, como una etapa, ¿no? Y algo que madura, ¿no? Acá, ¿qué madura? No madura nada, ¿no? El desamparo está ahí. El sistema capitalista, no sé, quizás hasta ahora, no lo sabemos, generó la idea de que todo es posible y nos alejó demasiado de nuestro desamparo, ¿no? Por eso no se gastó en salud, no se gastó en ninguna de esas cosas. Pero eso es una cuestión aparte, no me voy a meter en esa cuestión hoy, al menos hoy, ¿no? Bueno, entonces quiere decir que el desamparo resulta de un hecho estructural, ¿no? La cría humana está ante ese desamparo, y ese desamparo, que es ante sus propias pulsiones, no va a tener ningún arreglo. Va a tener, digamos así, ¿sí? Algunas cositas que lo van a poder sostener respecto de eso, ¿no? Por eso esa frase de Clausewitz de que la guerra
la política por otros medios, me parece que hay que invertirla, ¿no? Y decir que la guerra, ¿no? O sea, que la guerra es anterior, que la política es la continuación de la guerra por otros medios. Quiero decir, en términos para nosotros podemos manejar, podemos decir, el desamparo, el desamparo va a estar en el origen respecto de esto, y el complejo de Edipo es la política, ¿no? El desamparo es la guerra, el complejo de Edipo es la política. Por eso todavía sin el complejo de Edipo, bueno, ya sabemos que no es el complejo de Edipo en el sentido del cuentito de Edipo, sino que es el complejo de Edipo en la medida en que el complejo de Edipo se articula al complejo de castración. Eso ya lo vamos a ir viendo a lo largo del programa que tenemos. Pero bueno, entonces, Freud mismo va a plantear esta cuestión del desvalimiento y el desamparo. Y acá hay una cosa que resulta re interesante, y es que Freud va a ligar la cuestión del desamparo, ¿no?, a las dificultades del entendimiento y la comunicación, ¿no? Claro, todas estas cosas es obvio que nosotros las podemos leer en Freud en la medida que estuvo Lacan, ¿no? Pero es curioso que no se haya podido traducir, ¿no?, este asunto en Freud, que ya está dicho ahí, el entendimiento y la comunicación. Hoy también Guadalupe me decía una cuestión interesante de la modernidad en relación a que al no haber un sentido previo, creo que haberlo entendido así, da cuenta de que para los modernos la gente se puede entender hablando. Bueno, cosa es bastante difícil, pero digamos así que no hay un sentido previo que se sigue, sino la posibilidad de un diálogo, de intercambio y todo eso. Bueno, entonces, ya en Freud hay un atisbo ahí, que seguramente Lacan ha leído muy bien, de entender la cuestión de la indefensión de la cría frente al lenguaje, ¿no? En este sentido es distinto, ¿ven? Si uno dice, bueno, la cría frente al lenguaje y todo eso, es distinto cuando partís de Freud y entendés toda esta lógica, a tirarlo, la razón del sujeto con el gran otro, piripi, pipipi. Bueno, esa es la idea, por lo menos para mí, que me vuelve que me vuelve loco. Bueno, no, que intento más o menos plantear, ¿no? Bueno, entonces hay un desamparo estructural, y parece que entra en esta cuestión de desamparo estructural esta cuestión de lo incomprensible y lo incomunicable, ¿no? Bueno, entonces en el proyecto mismo Freud va a plantear tres modos en relación a tres cuestiones que estarían en juego, por ejemplo, entre el hábito, el pensamiento y el deseo. Él plantea, si existe la emoción pulsional, siempre parte de la emoción pulsional, ya ven que la pulsión pulsional es primera en Freud siempre, ¿no? Está la emoción pulsional, está el pensamiento y el signo de realidad. Eso da el hábito, ¿no? Da el hábito. Si está la emoción pulsional y está el pensamiento, pero no está el signo de realidad, Freud dice elegantemente, ahí, no, perdón, me confundí. Vamos de nuevo, todo de nuevo, corto. Está la emoción pulsional, la representación y el signo de realidad. Ese es el hábito. La emoción pulsional, la representación y no está el signo de realidad, Freud elegantemente dice el pensamiento. Pero para Freud el pensamiento es la masturbación, ¿no?
parte de la masturbación. Freud entiende, aunque no lo dice bien, la diferencia entre cognitivo y pensamiento, ¿no? Está claro eso. Uno piensa cuando algo no funciona. Si algo funciona, no piensa, ¿no? Digo, para caminar, para andar en bicicleta, para tocar un instrumento, no pensamos. El que piensa pierde, en ese sentido, ¿no? Pero si hay una lesión de una función, entonces se piensa, ¿no? Muy bien. Entonces, pero dice, ¿por qué pasa si está la moción pulsional, no hay representación y no hay signo de realidad? Bueno, ahí hay un camino errante, que lo llama interés. Y es ahí donde entra la cuestión de la acción específica y entra la cuestión de lo que para Freud se llama el complejo del semejante, o el Nebenmensch, ¿no? El complejo del semejante va a estar ligado a una cuestión que en Freud está muy claro, dice, bueno, una porción del otro, del semejante, dice Freud en ese punto, resulta comprensible. Y una porción resulta extraña o incomprensible, ¿no? Yo les digo, vamos teniendo estos pilarcitos, después vamos a ver cómo los hacemos interactuar. Pero digamos así, está la moción, viene el otro, y ese otro, una porción es comprensible, en el sentido que Freud dice una porción identificable, de ahí que toda identificación produce amor, y una porción incomprensible. A esa porción incomprensible, Freud la llama das Ding, la cosa. Y va a decir que la cosa ocupa el lugar del sujeto de la proposición, el sujeto de la frase, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que para Freud, das Ding, o sea, la cosa que es lo incomprensible, va al lugar del sujeto, ¿no? Mientras que lo que sigue de la frase, o sea, la atribución, es lo que se predica de la cosa, pero la cosa resta incomprensible. Esta es la lógica que plantea Freud ahí en el proyecto, y que creo que es la que va a seguir, a pesar que haya tirado el proyecto al diablo, que después se rescata y se publica recién en el 50, muy posterior a la muerte de Freud. Tiene este hallazgo, a mi gusto, que es das Ding, la cosa en el lugar del sujeto. Si nosotros esto lo conectamos con que no hay una posibilidad de significarnos a nosotros mismos, la cosa es más o menos igual, ¿no? Yo le pregunto a cualquiera de ustedes, decime quién sos vos, y ustedes se van a resbalar en atribuciones al infinito hasta sumergirse en la angustia, ¿no? Porque no hay un significante de la propia significación, ¿no? Bueno, entonces, este es un esquema que tenemos así para ir planteando algunas cosas que seguramente con el tiempo en el programa se van a ir volviendo a traer y volviendo a recordar y quizás a corregir si es que están mal. No. Bueno, entonces, digamos así, que para volver a la indefensión es que sin el auxilio del otro, lo único que se puede esperar de la actividad humana es la total aniquilación, ¿no? Entonces, nosotros ¿qué tenemos ahí? Que pensar algo muy, muy importante, es que si digamos esta cuestión de que la cosa va al lugar del sujeto de la frase y todo esto es la porción incomprensible y todo este asunto, tenemos que entender que el grito del niño no significa nada de arranque, ¿no? Lo que llaman el grito primordial no es una demanda, no está articulado,
¿no? Es un espasmo, ¿no? Que puede evocar en el otro una demanda. La madre va y lo alimenta, ¿no? O lo tapa, o hace sus cuidados, ¿no? Fundamentales para este asunto, ¿no? Entonces, vamos a entender con esto que hay toda una zona que está entre el nacimiento y la constitución del gran otro para el sujeto. Si bien el otro es previo, hay toda una zona ahí. Vieron que siempre está la cuestión, la discusión si hay un sujeto o no hay un sujeto, ¿no? Y demás. En el comienzo. En el comienzo, evidentemente, no hay un sujeto. No obstante eso, no podemos explicarnos por qué hay niños que mueren de marasmo, se niegan a comer, ¿no? Bebés recién nacidos. Así que todo eso me gustaría, o nos gustaría, así que lo pongamos medio en cuestión para ir viendo otros problemas. Entonces, vuelvo sobre el grito. El grito es un grito, ¿no? Y ese grito sería tan exterior para el niño, si lo hubiere, como el olor a las lentejas o el ruido de la radio, ¿no? No cambiaría nada. Entonces, es la madre la que va a... En Freud esto está muy claro, es la madre la que va a advertir, o el otro, mayor, digamos así, como dice Freud, que va a advertir este desamparo por la evocación de su propio desamparo. Esto es una cosa muy importante, porque vamos a ver después qué importancia tiene pensarlo así y no de otra manera. Entonces, ese auxilio de la madre establece sí lo que Lacan va a plantear, que la demanda es primero primero la demanda del otro, ¿no? La demanda primero es la demanda de la madre. Vamos a hablar en esos términos, no hagamos terrorismo de las palabras, pero para poder comprendernos. Muy bien. Entonces, lo que va a poner en juego ahí es que la demanda de la madre tiene como efecto primero una satisfacción, ¿no? Y evidentemente esa cuestión deja una huella anémica que excede la nutrición. No es que es la nutrición lo que va a estar en juego claramente como único en relación a esa satisfacción, ¿no? Evidentemente, ahí vamos a empezar a hablar así, después lo discutiremos si quieren, una pluralidad de signos, ¿no? Los seres humanos somos consumidores y adictos de signos, ¿no? Que parte de esta primera relación, ¿no? Bueno, ya vamos a ver qué onda con eso. Bueno, entonces, que la primera satisfacción no se ligue a una situación natural, digamos, entre comillas, ¿no? Sino a una traducción que hace la madre de lo que ella cree que el niño necesita, más toda una cantidad de signos que se ponen en juego ahí, habla que la satisfacción primera, como primera, es mítica, ¿no? Y porque excede al acto de la nutrición, tiene un carácter alucinatorio, ¿no? Si no tuviera un carácter alucinatorio, habría objeto de la pulsión. Para Freud es muy claro, desde el vamos, que no hay un objeto de la pulsión, ¿no? Ahora, evidentemente, entonces, la experiencia de satisfacción, que puede plantearse como se quiera, primera o no, en fin, lo que sea en ese punto, conlleva en sí mismo, así como el capitalismo, el germen de su propia destrucción, conserva en sí mismo la vivencia de dolor.
Ustedes habrán observado, esto es muy claro, que un niño de pecho, segundos antes de estallar de nuevo en grito, chupetea en el aire, ¿no? Ese chupetear en el aire, ¿no? Se corresponde con que el niño está alucinando, ¿no? Quiere decir, pensémoslo así torpemente, hay un desequilibrio de la fuente, el hambre, pongamos así, el niño antes de llorar chupetea en el aire, hay una alucinación, ¿no? Entonces, lo que Freud va a decir ahí, bueno, como ninguna alucinación satisface una necesidad, vuelve a irrumpir el grito, ¿no? Entonces, digamos así, que habría respecto de la cancelación de la vivencia de satisfacción por medio de la ausencia de la presencia que se alucina, ¿no? Habría la construcción del grito como el primer objeto hostil, ¿no? O sea, ¿se entiende? El niño alucina, la alucinación conduce a una decepción, porque no es mera una decepción como la podemos entender, sino es la aniquilación misma, y ahí lo que va a surgir es el grito, y el grito queda fijado a ser el objeto hostil. El grito mismo constituye el objeto hostil. Entonces, mientras que la huella hostil, digamos, la huella de satisfacción desiderativa plantea ese movimiento del deseo, que es un estado, la huella hostil lo que va a fijar es el afecto, ¿no? ¿Se entiende? Es importantísimo esto. Para Freud, el afecto no tiene que ver con el deseo, o digamos así, el deseo no es un afecto, el deseo es un estado, mientras que el afecto, Freud lo liga a la experiencia de dolor, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir hay gente que dice se le tilda, che, ¿puede ser? ¿No? Bueno. ¿Va? ¿Ahí arrancó de nuevo? Bueno, no sé, me dicen por acá que se les tilda a algunos. Bueno, entonces, digamos, lo que planteamos hasta acá respecto de la alucinación desiderativa y todo ese asunto, bueno, hace la vivencia de satisfacción, que no fue vivencia ni de satisfacción, es mítico. Pero Freud liga esta cuestión de la vivencia de dolor, lo que liga a la vivencia de dolor es la defensa primaria y el afecto, ¿no? Entonces, digamos así, que es necesario un otro que organice esa experiencia, ¿no? Ya sabemos después por Lacan que esa experiencia se va a hacer respecto de los significantes del otro, ¿no? Batería baja. Y espera que me estoy quedando sin batería. No, mentira. Y bueno, lo que va a plantear ahí, che, me están matando a mensajes. Bueno, no le doy más bola a los mensajes, ¿ok? Avanzo, pues si no, no voy a terminar más. Bueno, bueno, a ver. Bueno, ahí cuando Freud habla de la vivencia de satisfacción y la alucinación primordial, hay una cosa muy interesante en Freud,
Yo les digo esto, lean fundamentalmente Vivencia de Placer, Vivencia de Dolor, Introducción del Yo en el proyecto, ahí así después lo podemos ubicar. Cuando Freud habla de la alucinación, lo que va a situar es una cosa re importante, que es la identidad de percepción. Si bien no habla de la identidad de percepción, dice que el aparato busca, ¿no? Lo que busca es una identidad, en el sentido de investiduras y contrainvestiduras respecto de esas huellas, ¿no? Batería baja. Entonces el asunto, ¿me pasa ahí? Apágame el coso. ¿Sí? Lo que va a plantear Freud es que esta búsqueda de identidad de percepción es en esa búsqueda de identidad que el aparato va a estar sometido de ahí de una vez y para siempre. No es que es un problema de la infancia o es un problema de madurez o es un problema de una etapa que se supera. O sea, la identidad de percepción es un modo en que el aparato busca, ¿no? Esa identidad. ¿La identidad de qué? Vamos a decir así, porque acá se arma mucho lío. ¿La identidad de qué? De lo que sucedió, ¿no? Sería el esquema sencillo. La identidad de percepción de aquello que fue. No, porque aquello que fue dijimos que no fue, ¿no? O sea, es mítico, ¿se entiende? O sea que ahí, esto es muy importante, ahí donde se busca la identidad se encuentra la diferencia, ¿no? Por eso nunca la repetición es la repetición de lo mismo. Siempre se va a encontrar la diferencia, ¿no? Entonces, podemos hacer derivar estas conclusiones al carácter de insatisfacción o de impotencia del deseo, ¿no? En el sentido tanto el deseo como insatisfecho o el deseo respecto de lo imposible, ¿no? Pero lo que más importa de este punto de la identidad de percepción es la alteración que Freud hace de la percepción. O sea, nosotros tendemos a pensar planamente que percibimos con los órganos de percepción, ¿no? Ahora, acá hay un problemita, porque, digamos, Freud dice que cuando la identidad de percepción es el retorno de la huella anémica ya investida, ¿no? Eso, que sea el retorno de la huella anémica ya investida, lo cual no quiere decir que haya un objeto en el exterior, no sé, váyame diciendo acá que voy leyendo si se va entendiendo, porque esto es re importante. ¿Con qué percibimos? ¿No? ¿Se entiende? Se puede pensar que percibimos con los órganos de percepción, pero el asunto no va a ser la primera vez que encontramos que hay algo que está y no se ve, que hay algo que suena y no se escucha. En fin, hay una alteración para Freud del concepto de percepción. Bueno, entonces esto ya lo planteé, que cuando se busca la identidad se encuentra la diferencia, ¿no? Y bueno, en ese sentido está claro que para Freud no hay objeto de la pulsión desde arranque, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, yo me quiero centrar en este asunto. Ante el fracaso de la alucinación, entonces, decíamos, irrumpe el grito. ¿Sí? Ese grito, que ya no es el grito aquel espasmódico con el cual ya fue investido el niño por la madre, etcétera, sino ese grito del quiebre de la alucinación, lo que se puede plantear, que Freud llama el afecto o la defensa primera, se puede plantear como
digamos, claramente como el modelo de la pasión. Porque Freud dice claramente ahí que el dolor es el dolor por la ausencia de la presencia. No es sencillamente que no está la presencia, sino que es la ausencia de aquella presencia, ¿no? En ese sentido, entonces, es como que la ausencia de esa es una presencia en sí mismo, ¿no? Esto es muy importante porque de este modo, digamos, toda pasión sería una afectación. Ahí habría que volver sobre Spinoza. No sé si hay pasiones tristes y pasiones alegres, porque en principio lo que ocurre es que en toda pasión va a surgir por una ausencia, ¿no? Es claro si uno piensa en la pasión reivindicativa, ¿no? Pero todas las pasiones se pueden plantear en relación a esta vivencia de dolor. Por ejemplo, se puede tener la pasión de no sentir ningún dolor, ¿no? La psiquiatría ha clasificado la ausencia de dolor, de interés en alguna psicosis. Bueno, y eso es una pasión, ¿no? Es quizás la mayor de las pasiones. Se sigue, esto es una cosa que hay que pegarle algunas vueltitas más, pero es muy interesante este asunto en donde ante la claudicación de la alucinación aparece esta ausencia de la presencia. Pero esta ausencia de la presencia no es meramente un vacío, es una presencia, ¿no? Esto está claro en relación a algunos duelos no hechos, ¿no? La presencia. Muchas veces se ha interpretado el significante de la falta del otro como la castración en el otro, ¿no? Eso es la presencia, esa fórmula lacaniana es exactamente la fórmula de la presencia. ¿Quieren un ejemplo? Porque un ejemplo siempre hay que dar. ¿Qué va a ser? Un ejemplo bueno es en el caso de Hamlet, la aparición del Ghost, ¿no? Eso es lo que se podría decir una presencia, ¿no? Ese punto en donde la imposibilidad del duelo trae esa presencia, ¿no? Entonces, cuando se dice que el objeto hostil es la ausencia de la presencia, se entiende que no se trata de ningún objeto, porque si es la ausencia de la presencia, que en verdad nunca estuvo, hay que plantearse entonces, siguiendo a Freud, ¿no? Todo esto que estoy diciendo, léanse esa parte del proyecto y después lo podemos discutir, ¿no? Pero yo acá escribí algo que por ahí más ordenado, porque bueno, yo puse el objeto hostil en este nivel es ausencia de presencia de signos, no necesariamente una presencia que haga algo. Por ejemplo, cuando hablamos de los niños de muerte por marasmo, había enfermeras que querían alimentarlos, ¿no? No es que alguien que haga algo, sino se trata de otra ausencia, ¿no? No sé si soy muy claro, pero bueno. Entonces, esa ausencia no es un mero vacío, es una ausencia que daña, toma el cuerpo, ¿no? Por eso le planteamos la cuestión del dolor, ¿no? Acá me pone Ángeles Cuellas, dice, una pregunta, si la pasión de sentir dolor está en la melancolía. Bueno, es para pensarlo. Bueno, se podría pensar en el masoquismo, toda esa cuestión. Bueno, todo esto hay que ampliarlo, si es que esto es cierto, ¿no? Pero creo que al menos plantea una cuestión re interesante, porque yo estoy hablando
de algo que sucede antes de la constitución de la madre en constancia y permanencia. Se sigue, ¿no? Estoy diciendo, imagínense, de lo que estamos hablando, no hay madre constituida, no es que estamos hablando antes de, me voy a poner en psicólogo, antes del 8º mes, ¿no? Cuando Speed dice, hallazgo extraordinario, que Speed dice que cualquier el niño primero se ríe ante la aparición de cualquier rostro, después llora si aparece cualquier rostro que no sea el de la madre. Lo que ha sucedido es que lo que ha sucedido ahí es que efectivamente la madre se ha constituido en estabilidad y constancia, dice Freud, ¿no? Hay un apartado de Ilusión, síntoma y angustia, el apartado C, donde todo esto está resumido en 2 paginitas, pero si se lee bien esto, se puede leer el otro. Freud dice que cuando habla de la angustia, el dolor y la tristeza, Freud dice claramente ahí que primero se trata de la indefensión, el estado de indefensión, ¿no? El estado de indefensión, dice Freud, se trata del niño como un objeto no orientado. No parece que sabía topología, Freud. Un objeto no orientado. ¿Qué quiere decir un objeto no orientado? Que no tiene derecha e izquierda, no tiene adentro afuera. Eso quiere decir objeto no orientado, ¿no? Es la intervención del significante lo que arma en ese objeto no orientado, ¿no? La orientación. Hay un texto de Kant que se llama Cómo orientarse en el pensamiento, que es muy interesante también respecto de este asunto. Bueno, me dicen que por el celu se ve mejor, o se ve directamente, que por otros lados no. Bueno, imagínense, esto es un esfuerzo. Bueno, entonces, esta cuestión, el objeto hostil está en nivel, es ausencia de presencia de signos, ¿no? Por ahí alguien me ponía, creo que Ceci me ponía una especies de ausencias, ¿no? Como es linda frase esa. Creo que la escuché esa frase, especie de ausencia, de algún lado la escuché. Bueno, ahí me están escribiendo. Bueno, después leo un poco más a ver si pero lo que yo quería plantear es este punto, ¿no? del dolor. Hay una cosa que también escribe acá que tiene que ver con esto, con que es la no presencia, ¿no? La ausencia, o sea que no es mera ausencia, es la no presencia, o sea que tiene sus cuestiones eso. Lo que genera y desencadena como tal una relación que puede llegar a desorganizar por completo el aparato psíquico, a lo que Freud llamó angustia traumática, ¿no? El proyecto se llama defensa primaria, esto es la defensa ante la ausencia de la presencia de los signos, ¿no? Entonces, en ese sentido, se puede plantear que toda pasión puede considerarse como una defensa derivada de la defensa primaria. A ver si soy muy claro en esto. Si nosotros planteamos el dolor, como lo plantea Freud, como defensa primaria ante la ausencia de la presencia, a la ausencia de la presencia es a la que habría que llegar. Se supone todo análisis tendría que conducirnos a ese punto de indefensión, ¿no? Cuando se dice que caiga el patriarcado y demás, evidentemente es lo que propone el mismo Freud con la salida del complejo de Edipo, ¿no? Así que la muerte del padre en ese sentido es lo que pondría en juego inmediatamente la indefensión, ¿no? Eso se sigue claramente. Evidentemente, por ejemplo, ante este episodio que está pasando con el virus y todo eso, hay un plus de gozar que tiene que ver con las teorías conspirativas, ¿no? Las teorías conspirativas
van a construir un padre que maneja y sabe cómo son las cosas, ¿no? Son defensas ante la indefensión. El amor, por ejemplo, pone en juego la indefensión como casi nadie, porque el amor es del azar, puede suceder como puede no suceder, es contingente más que azaroso, ¿no? También. Entonces, la indefensión es algo a lo cual el sujeto debe llegar en un punto, si el análisis lo conduce a esa cuestión de su castración, que es la castración del otro, para tomarlo en términos lacanianos. Entonces, todo ese asunto, si nosotros entendemos eso, que se trata de esa angustia, hay que dividir dos, entonces, la angustia de indefensión que dice Freud, y la angustia que también dice Freud, de pérdida del amor del otro, ¿no? Después Freud dice, ante la pérdida del objeto hay un dolor, se desarrolla el dolor, que se desarrolla como una batalla en el propio cuerpo, para que luego, ¿no?, si el trabajo ese está bien hecho, para que luego quede el duelo, ¿sí?, quede esa tristeza, que tiene una frase muy interesante que Freud dice, que el objeto no esté ya, ¿no? No que ya no esté, sino que el objeto no esté ya, ¿no? Eso es lo que dice. Entonces, en ese sentido, ¿no?, la pasión, toda pasión, evidentemente, que no se confunde con el deseo, porque el deseo es, ¿no?, se entiende, es un estado, estamos hablando, toda pasión como afecto, ¿no?, tiene que ver con esta defensa primaria ante la ausencia de la presencia. Se entendería así, ¿no? Me parece. Bueno, acá con la cuarentena o el encierro puedo estar delirando, les pido por favor que me avisen, pero creo que es una buena punta para orientarnos y entender lo que decimos, porque tampoco es una cuestión de ponernos pacatos y andar contra la pasión, ¿no? Como decir, es muy apasionado, ¿vieron? En el psicoanálisis se ponen de moda cosas como, por ejemplo, es imaginario, como si estuviera mal, es muy apasionado, bueno, si por eso yo estaría preso, o sea, pero tengo una defensa primaria muy establecida, es eso, ¿no? Pero, no se puede confundir en un sentido el deseo, creo que tampoco el entusiasmo, si lo discutimos bien, no la Farmaray, sino el entusiasmo, todas las pasiones, por lo menos el amor como pasión, el odio, la ignorancia, esas primeras pasiones que planteó Lacan en su comienzo, me parece que puede ser muy interesante si lo planteamos en relación a esta defensa primordial derivada de la ausencia de los signos de la presencia. Bueno, gente, para estar en cuarentena, hasta acá llegué, ¿no? Es decir, y bueno, habrá que seguirlo. Ahora, si no sé cómo hacer para la parte más linda, que son las preguntas y todo eso, pero acá estoy. Genial, bien. ¿Qué más? Chino, ¿cómo estuvo? ¿Vamos bien, Chino? No saben el silencio que hay acá. Me fijo en el chat. Hasta acá dice genial y bien. Creo que los eché a todos los demás que estaban. No, 112 personas. A ver, 113, 112. Bueno, a ver, vamos. Habían escrito cosas y se me perdieron, así que algunos que hayan escrito, algunos escribieron bastante y se van perdiendo porque van pasando. Si pueden volver a mandarlo, estaría buenísimo.
Ragonesi. Santiago Ragonesi. No me sale acá. O sea que no me sale el. No sé si. Santi, mandame por el chat del proyecto. Cualquier cosa. Lo que más dudas generó es la castración. Es la cuestión de la ausencia y presencia, por lo que leí, me dice María Marta Cháquer. Santiago, ¿estás ahí? Santiago Ragonesi. Esta es la piedra de la salud, Sauchi, le dicen en Brasil. Por eso me la puse para ver si es el amuleto. Me está llamando Santiago Ragonesi. No te puedo atender acá, Santiago. Dígale a Santiago, no lo puedo atender. Hola. Hola, chino. Pará, Santiago me está llamando, no lo puedo atender. A ver, decí vos. Sí. Dale, a ver. No me llames más, Santiago, decile. No te puedo escuchar porque me está llamando Santiago, no lo puedo atender. No sé por qué no lo puedo atender. Hola. No sé quién me está llamando. ¿Estás vos, chino, ahí? Dale. Mirá, Carlos, Sí. un comentario y a ver si podés ampliar un poquito porque Sí. me parece que vos dijiste en un momento que estabas trabajando en una zona donde todavía el otro no estaba constituido como tal, Sí. ¿no? Una zona que en general, digamos, es muy poco teorizada y donde es muy difícil acceder por el análisis, ¿no? Hasta ahí. Sí. Entonces, eso que decís de la defensa primaria, ¿no? Y cómo un análisis puede llegar hasta ahí en su término final, ¿no? Sí. Entonces, la pregunta es, digamos, o si vos podés ampliar, ¿qué querés decir, digamos, en esa zona freudiana donde el otro todavía no está constituido? Bueno, buenísimo, chino, sí. Me imaginé que eso estaba medio complicado. Mirá, ¿se escucha ahí? Se sigue escuchando, ¿no? Ángeles, ¿se escucha? Bueno, yo lo que me parece que lo que hay que entender es una cuestión importantísima, que es. Sí, cortame a mí. ¿A vos te corto? Cortame. Sí. No, pues si no es. No, deja. Es otro teléfono, el tuyo. Dale. Mirá, hay que pensar la cuestión intrínseca o extrínseca a la estructura. ¿Se entiende? O sea, extrínsecamente extrínsecamente a la estructura, no se puede decir que no hay un otro constituido porque nacemos un baño significante, ¿no? Eso es lo que arma lío, ¿no? ¿Se sigue? O sea, el otro es previo. El otro, el gran otro, como se el lenguaje, lo que se quiera decir ahí,
la cultura, la civilización, lo que fuera, todo eso es previo, y eso está claro, ¿no? Yo estoy hablando no de una visión extrínseca de la estructura, sino intrínseca, algo que supone lo intrínseco de esa relación entre el lactante y el otro, ¿no? Pero el otro ahí no está el sujeto sujetado, digamos, ahí aún a esa estructura, que lo va a hacer por la alienación al significante. ¿Se sigue? Ojo, esto es discutible, ¿no? Pero yo creo que sería un problema no considerar esta zona, porque esa zona es la zona de la lengua, la zona de la langue, cuando Lacan habla de la lengua todo junto, digamos, o para no hacer lío con Jacobson, todo el problema de el aleo, ese lenguaje primero del bebé, ¿no? Entonces, yo en ese sentido lo sigo a San Agustín. San Agustín dice que la lengua, en el sentido de la lengua, o sea, el idioma, digamos así, es paterno. O sea, cuando nosotros decimos la lengua materna, es un problema, porque el lenguaje, en el sentido de la lengua, del idioma, es paterno. Por eso está lleno de restricciones de los sonidos que no le pertenecen. ¿Se entiende? Mientras que en esa zona que digo yo, que funciona, estaría la lengua todo junto, pero que tiene que ver con esos restos sonoros que no pertenecen, incluso molestan al lenguaje, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una zona previa a la alienación al lenguaje, en el sentido, en este punto, de la lengua, el idioma, todo eso, ¿no? Yo creo que hay que hacer esa diferencia es interesante, todo es provisorio esto, ¿no? Pero acá en Freud hay algo que está muy, muy bien marcado de esta cuestión, lo que él entiende ahí como este asunto de la defensa primaria y el dolor, ¿no? Me parece que hay algo ahí que se pierde en el mantra lacañoso, pobre Lacan, pobre, ¿no? Nada que ver, pero el mantra lacañoso de ese asunto, ¿no? Entonces, a ver, Santiago, ¿qué quieres decir? Carlos, lo que te digo es que atiendas la llamada y hago un comentario por la llamada. A ver, espera, ahí te llaman, Santi, espera un poquito. Dale. Bueno, lo estamos llevando bastante bien dentro de todo, ¿no? Yo tenía una pregunta sobre el desvalimiento. Tefi Fer, vamos. Sí, ¿qué pregunta? Tefi Fer. No te puedo atender, Santi. No te puedo atender, te están llamando. Atendé el llamado vos. A ver. La vivencia, va rápido. Ángeles, Cuella, ahí va. Que me llame por teléfono Santiago Aragonesi, dice Ángeles Cuella. Santiago, te quieren llamar. Ahí está. Ahí está. Vamos, que tenemos 106 escuchando. Vamos, sí. Hola. Sí, dale. Dale. Hola. Sí, sí, dale. Dale, bueno.
Bueno, en primer lugar, le agradezco a vos. Hola, hola. Hola, hola, está bien, te están escuchando todos. Dale. No, bueno, en primer lugar te agradezco el esfuerzo en estos momentos. Se escucha con un delay importante, difícil. Bueno, te agradezco, en fin, por este momento complejo. Gracias, gracias. El esfuerzo. Mirá, a mí me parece que es un esfuerzo muy grande el que venís haciendo de la relación al afecto y de las pasiones, retomando a Freud en este punto. Y por un lado, me quedo pensando si justamente, digamos, esta defensa primaria que nombrás como primera respuesta a la cuestión de la pasión y al afecto, me parece que amplía el campo del psicoanálisis porque es una respuesta transestructural, vamos a decirlo así. ¿Sí? Sí. Y en ese punto me parece un hallazgo porque digo, abre o amplía la cuestión de la práctica que nosotros tenemos, ¿no? ¿En qué sentido, Santi? Por ejemplo, digamos, si la defensa primaria y este momento que vos nombrás es anterior, digamos, a la constitución del gran otro, ¿no? Ese momento constitutivo, digamos, está presente en neurosis, psicosis, autismo. Claro. Ahí ya se abre el abanico fuertemente. Sí, 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 sí. Ahora, si vamos al caso de las neurosis, lo que es interesante, lo que a mí por lo menos me deja pensando, Sí. es que, por ejemplo, puede pasar perfectamente que la defensa primaria, por ejemplo, sea la ignorancia como pasión. No, cualquier pasión. Cualquier pasión. Uh-huh. Sí, cualquier pasión, incluso la pasión de no sentir ninguna. Claro, Que, claro. que es más, Digo, más de la época, ¿no? De lo asintomático, ¿no? No es un síntoma neurótico ni siquiera. Sí, la ataraxia, la... Bueno, por ejemplo, la indiferencia ética del obsesivo, eso no es una pasión, ¿no? La indiferencia ética del obsesivo que lo lleva a tener posiciones políticamente correctas y sobre todo de triturar a las mujeres. La verdad que, ¿no? Evidentemente, muchas mujeres chocan contra esa pasión del obsesivo, ¿no? Claro. Al punto tal de sacrificarse para conmoverlo, ¿no? Claro. El otro día una persona que, bueno, se separa y me dice que él había tenido muchas veces la fantasía y se había comunicado a su mujer de tener relaciones de a tres con otro hombre, ¿no? Y ella le decía frecuentemente si él la quería ver como otro hombre la cogía. Y bueno, y me venía a ver porque había descubierto que la mujer estaba con otro hombre. Obviamente le realizó el fantasma, ¿no? Claro, claro. Pero eso a costa de qué? A costa de esa mujer. O sea, la histérica puede llegar a sintomatizarse, ¿no? La histeria como normalidad, digo yo, ¿no? Se puede neurotizar, ¿no? Y bueno, yo creo que el sacrificio histérico está claro en relación a una época en donde la sensibilidad, que no es la pasión justamente, y otras cosas están como en franca desaparición, ¿no? Claro, claro. Me parece que sí, me parece que estamos acostumbrados a tomar la pasión como algo espectacular, ¿no? Loco, y qué sé yo, y qué sé cuánto. No, eso no me parece que sea lo que habría que definir como pasión, al menos en psicoanálisis. Bueno, Lacan
nos deja la tarea de hacer una erotología, ¿no? Bueno, hay que pensar el erotismo, hay que volver a leer a Bataille y otras cosas, ¿no? Así que bueno. Bueno, gracias Santi. Les agradezco un montón y a los colegas de Rosario de ya el esfuerzo enorme. Bueno, la verdad que nos estamos re divirtiendo todos acá. Absolutamente. Es una manera de paliar la cuarentena. Al principio estaba un poquito angustiado porque es raro estar hablando así, pero bueno, creo que después más o menos arranqué, ¿no? Un poquito. Sí, Bueno. Muy bien, se te siguió. Bueno, Nos dejó con un montón de interrogantes. Te agradezco un montón. Gracias, Santi. Chau. Un saludo para todos. Chao. Acá Ángeles Cuellas me dice... Gordo, me dice. Me faltan el respeto así a mí, ¿viste? No, es muy cariñoso, la verdad que... Mis hijos me dicen gordo, imagínate. Gordo, me pregunto si la falta de signos de duelo en el otro puede desatar pasiones. Bueno, Hamlet. Hamlet está ahí anudado a la falta del duelo, ¿no? En la madre. Con los servicios del funeral, si hicieron los servicios de la boda, bueno, esa falta de tiempo, ¿no? La cuestión del tiempo es fundamental. Pero también, ojo, pues parece que estuvimos dando un signo complicado a lo del dolor y la defensa primaria cuando tiene su función. Enseguida hacemos una especie de maniqueo y decimos, el deseo es bueno, la defensa primaria es mala. No es así, ¿no? Pero es muy interesante pensar eso, ¿no? Marian Aide me hace manitos de súplica, pero no sé por qué. Marian. Diana se ríe de la tecnología. Y sí, ¿qué va a hacer? Pero nos está permitiendo hacer esto. Marian. No, que no tengo el teléfono de Marian. ¿No? A ver. Laura, gracias por el esfuerzo. En acto trajiste la presencia de tu ausencia en Saboya. Es linda, Laura. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vos. Ángeles pregunta. Se puede hacer un sketch. Ángeles pregunta. Fernando Masueli pregunta, pero ¿qué pregunta? No. Mandame un audio, Ángeles, porque no puedo leer eso. A ver, recordé una escena, Fernando Masueli dice, recordé una escena de la película Hablemos de Kevin, que muestra una dificultad en el amado de esa zona de la que hablabas. El grito del niño nunca es revelado, no deja de ser un ruido que atormenta a la madre. Claro, genial. Tal es así que necesita de un ruido mayor que la haga sorda de ese grito. Che, bien, Fernando, buenísimo. Sí, eso es lo que... Ese es el espíritu de lo que quería plantear. Buenísimo. Sole... está viendo. Huellas, sí. Atendelo, le dije que te llame. Ahí leí el post. Creo que es eso lo que quería acotar, va a plantear. Está bueno. Muy bueno. Ya está. ¿Alguien más, che? Una preguntita.
No lo puedo atender. ¿Dónde lo atiendo? Si ya leí, Ángeles, ya leí el post, creo que sí. Si me llama a mi teléfono, yo estoy transmitiendo por el teléfono. Si me llama el teléfono no puedo seguir transmitiendo. Ese es el problema que tengo. Tefi Fer hizo una pregunta. Tefi Fer. Guada, ¿qué te pasa? Ah, espera. Guada hizo una pregunta. A ver, Guada. Dale, Guada. Guada. Escuchan delay, dame que la llamo por Guada teléfono. hizo una pregunta. A ver, Guada. Hola, hola. Sí. Dale, Guada. Guada. Sí, no, te quería preguntar lo mismo que te preguntaba hoy por lo de la relación. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. No sé por qué se engancha eso. Dijo, vos vas a estar en todo el delay. Llamala por teléfono, dale. Espera, que ahí te llamamos, espera. Sí. Personal, la red 4G más rápida. Bueno. A ver. Hola, Coti. Acá estoy, no, soy yo, listo. Hola. Sí, estás al aire, ¿eh? Bueno, no, te quería volver a preguntar por lo que te preguntaba hoy de la relación entre lo del desvalimiento y los motivos morales. Sí. Hola. No, te quería volver a preguntar por lo que te preguntaba hoy de la relación entre lo del desvalimiento y los motivos morales. Sí. Mirá, espera que sí. Espera que sigue. Si podía Sí, ahí estoy. Escúchame. desarrollar esto. No sé qué pasa, que hay una especie de delay. No sé si se escucha. Bueno, cuelgo y te contesto, porque si no se hace acople, ¿sabes? Listo, ya estás Ah, ahí está. Escúchame. Freud dice que el desvalimiento está en el corazón de los motivos morales, ¿no? Y hay varias líneas a plantear ahí. Una, fundamental, es la de que ese desvalimiento llama al padre, ¿no? Sí. O sea, se puede decir que la cuestión de la creación de Dios, es producto de esa indefensión. Bueno, todo el desarrollo, todo el tabú de Freud está ligado a eso, ¿no? Como la necesidad de ese padre, bueno, incluso en el pasaje que yo planteé del proyecto, cuando Freud habla de Das Ding, de la cosa, en el lugar de la cosa pone la nostalgia por el padre, pretérito, ¿no? O sea que estaría ligado la cuestión de todos los problemas morales a esa indefensión como un llamado a esa instancia, ¿no? Pero también hay una relación que es muy interesante, de algo que, bueno, es una de las cosas que yo puedo temer ahora de lo que está pasando, es que viste cuando hay así desesperaciones en los pueblos, en los estados, yo se crea el fascismo y todo ese asunto, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy el gran problema es la segregación, ¿no? Que al ponerse al descubierto, digamos, ese temita de la inconsistencia del otro, ¿no? Empieza a suplirse eso con la segregación. Se empieza por el que contagia y se termina con
con el racismo, ¿no? Bueno, Bueno, pero es para seguirla pensando. Bueno, por ejemplo, hay personas, hombres sobre todo, pero también mujeres, que se ponen muy violentas cuando se sienten culpables. Si alguien las hace sentir culpables, eso puede producir amor o puede producir odio, ¿no? Hasta el asesinato. ¿Sí? Bueno, es para seguirla mucho esa, ¿eh? Hasta ahí te contesto, si no más. Dale. no, es un montón. Gracias, Bueno. Carlos, y también aprovecho para agradecerles a los chicos de Rosario por haber posibilitado este encuentro. Besos a Bueno, todos. dale, un beso grande. Chao. Creo que estaba llamando Juan y cerramos. Juan, llama si querés. Acá me dicen que basta, que corte, que cierre. Bueno, pero tengo varios llamados. Bueno. Ahí me está llamando. Ahí, espera. La última, se va la última. Después vamos a ver si se pueden relevar estas. Hola. Hola, Hola. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Siguen ahí? estamos Yo para acá. hablar Hay 90 personas todavía. Dale, Juan. Ah, bueno, qué bueno. Bueno, en principio, saludar. Me parece que es muy difícil transmitir en vivo no teniendo el asentimiento de los demás, las caras, pero por lo menos para lo que te escuchamos fue sumamente cálido, enriquecedor, y estuvo buenísimo en esta locura del encierro de cuarentena poder a la distancia estar cerca, ¿no? Hoy estamos con el tema de la clase invirtiendo las lógicas habituales del pensamiento, cómo la ausencia puede ser una presencia, cómo las distancias pueden ser cercanías. La clase me parece que fue maravillosa, y por ahí para destacar algunas cuestiones y seguir conversando, parece que hay algo muy interesante de lo que vos planteabas en relación bueno, en principio ampliarla y a subrayar la experiencia mítica de dolor, donde siempre se pone el acento sobre la experiencia de satisfacción, es lo más habitual, digamos, ¿no? Claro. De hecho, la experiencia de dolor es breve el recorrido que hace Freud, pero muy contundente, a diferencia de lo demás. Y en relación a la experiencia de dolor, me parece que vos intentabas ubicar la relación que eso tiene con las pasiones, si te seguí bien, ¿no? Sí, sí. Y las pasiones tienen ese efecto, donde son pasivas, digamos, uno las recibe pasivamente. Claro. Y las padece de Claro. alguna manera, ¿no? Sí. Y ese padecimiento es la emergencia de un cuerpo que a la vez es propio y extraño. ¿Qué Claro. quiero decir o qué me hizo pensar reflexionando respecto de tu presentación? Que es muy interesante ubicar al dolor en la raíz y en el germen de todas las pasiones. Por lo menos para mí me parece un verdadero hallazgo, porque hay algo del dolor que en ese punto, ligado a la pasión y al cuerpo, tiene un estatuto de existencia, si no te entendí mal. Sí. ¿Qué quiero decir? Uno dice habitualmente, ¿no? Pellizcame para ver que no estoy durmiendo. Está bueno. Pero también vos decías, el dolor, el grito se constituye como el objeto hostil. Y uno también despierta de las pesadillas gritando, ¿no? Claro. Es decir, que hay algo del dolor que puede también, respecto de la pasión, que es algo que me parece que en la época queda rechazado, y que ese rechazar las pasiones hace que vuelvan de la peor manera, ¿no? Claro. O en forma de muertos vivos, o en reacciones completamente desbordadas respecto de que las pasiones no han encontrado su circuito más abordados dentro de una lógica común. Por ejemplo, si alguien dice, yo lo que busco es justicia, no venganza, yo lo entiendo literalmente. Es decir, si yo no tengo justicia, quedo exigido en tener que cobrar venganza. ¿Se entiende más o menos Sí. lo que pensé? Bueno, y me gustaría ver qué pensás vos al respecto de eso y si estaba bien orientada la escucha de esas cosas, ¿sí? Y obviamente volver a agradecerles porque es un oxígeno en medio de esta cuarentena. Bueno. Bueno, gracias, Juan. Sí, me parece que es para desarrollar un montón, pero bueno, mucha gente ya se bajó.
Así que esto lo dejamos para la próxima, pero está buenísimo. Hay muchas cosas para pensar ahí adentro de lo que planteaste. Y bueno, esperemos que la próxima ya esté arreglado y lo hagamos desde el Salón del Savoy. Espero, ¿no? Bueno, Sí, si no cada vez se va a ir improvisando más. Estuvo es un buenísima deseo. la transmisión. Bueno. Gracias, Juan. Chau. A ustedes, chao. Bueno, gente, nos fuimos. Chao. Cualquier cosa, dejen por escrito algunas cuestiones ahí en la página misma. Sería buenísimo, así las podemos retomar para seguir con el trabajo. Dale. Bueno, un abrazo a todos. Gracias por la presencia. Gracias por la resistencia al claustro. Bueno, los quiero un montón. Así no hay segregación ideológica. Chao. Chao. Gracias.